Tras su viaje a Washington, donde fue invitado al discurso del Estado de la Unión de Donald Trump, Enrique Márquez regresó a Venezuela con un mensaje que ha generado controversia. Ha hablado de perdón, de reconciliación con el mismo régimen que lo encarceló. En un país de cientos de presos políticos que aún permanecen privados de libertad, con 10 millones, y hay quien dice que un poco más, de una migración forzada, y víctimas que aún esperan justicia, la palabra perdón no puede convertirse en sinónimo de impunidad. No puede haber reconciliación sin verdad, sin reparación, sin garantías reales de cambio. ¿Es este el inicio de una transición democrática? Es lo que nos preguntamos con frecuencia. ¿O el intento de normalizar al sistema sin desmontar sus estructuras de poder? Venezuela no necesita olvido, necesita justicia para tener verdadera paz y verdadera reconciliación. Veamos parte de la intervención de Enrique Márquez. Pero todo se inicia con el perdón. Escuché también al presidente de la Asamblea Nacional hablando de perdón, que él pedía perdón y perdonaba. Yo repito lo que dije al inicio, en mi corazón no hay odio ni resentimiento. Estoy no solo dispuesto al perdón, no solo dispuesto, es que estoy muy convencido de que si no es a través de esa vía nosotros no encontramos nuestro camino como país. Para sanar heridas, para unirnos. La unidad de la que hablo no es la unidad de los políticos, no es la unidad de los partidos políticos, no es la unidad de los líderes políticos ni siquiera. Hablo de la unidad de la sociedad venezolana. La sociedad venezolana, y me duele decirlo, está llena de despojos de las instituciones. El exdiputado y ex candidato presidencial Enrique Márquez fue detenido en el 2025, luego de exigir transparencia al régimen de Nicolás Maduro por el resultado electoral del 28 de julio. Esto decía sobre su detención. Fui detenido por la fuerza de seguridad del gobierno venezolano, por el SEBIN. Realmente un operativo conjunto entre la DGCIN y el SEBIN. Un operativo impresionante para mí, que nunca me he negado a conversar con nadie. Sin embargo, ese día fui detenido y llevado primero al DGCIN y luego al SEBIN, al helicoide, para ser interrogado. Una semana de interrogatorios. 7 largos días con sus noches. Interrogatorios la mayoría sin sentido. Pero durante las 24 horas estuve esposado. 24 horas, 7 días esposado como el peor de los delincuentes. Y al final me acusaron de terrorismo. Me imagino que fue porque defendí las instituciones y acudí a ellas después del 28 de julio. Durante su intervención, Márquez pidió no olvidar los crímenes que ha cometido el régimen. Hay mucha gente olvidada en las cárceles venezolanas. Mucha gente olvidada que no tiene que ver nada con la política, que fueron daños colaterales de una persecución política a toda la sociedad venezolana. Esa gente está allí todavía, muchos de ellos. Y no podemos olvidar ni podemos pasar la página de todo esto sin recordar a cada uno de ellos. Lo recuerdo a cada uno de los que me tropecé, mientras caminaba en el patio del helicoide, alrededor de la cancha de basquetbol. Salem Hassoumi, uno de ellos, que recuerdo con mucho cariño, los hermanos Perdomo, están allí. La injusticia con miles de rostros de la injusticia en Venezuela. En esta primera declaración ante los medios de comunicación tras ser excarcelado, habló sobre el miedo de las personas para denunciar. Pueblo sufriendo sin poder hablar por el miedo. Mucha gente que está en prisión y dice, yo no me puedo defender, Enrique, me decían.
Porque si me defiendo, me sacan de aquí y me pasan para Tocorón. Porque si me defiendo, me sacan de aquí y me pasan para el rodeo. Porque si me defiendo, me sacan de aquí y me tiran en la tumba. Porque si me defiendo, acaban con mi familia, meten presa a mi mujer, meten preso a mis hijos. Y yo les pregunto hoy al pueblo venezolano, ¿ese es el país que queremos? Que nuestra familia esté azotada por una persecución de ese tipo. Yo no me anoto en eso. Yo quiero cambiar mi país. Enrique Márquez aseguró que Nicolás Maduro, al aferrarse al poder, lo que generó fue un caos en Venezuela. Por aferrarse al poder, Maduro lo que creó fue caos, miseria, atraso, migración durante tantos años. Por el puro placer de aferrarse al poder. Y yo digo, para eso es el poder. El poder es para acabar con un país. El poder es para terminar en el caos y la miseria. El poder puede envillecer tanto el corazón de un hombre para no darse cuenta de lo que está ocurriendo, de lo que estaba ocurriendo. El fiscal general de la República se alienta a aspirar a ser defensor del pueblo. Es lo que los venezolanos aspiran. Si ese fiscal fue el que nos negó los derechos principales, fue el que estuvo acusando de terrorismo y traición de la patria a personas honorables de Venezuela, que les negó los derechos, ¿es posible que ese señor esté habilitado para ser defensor de los derechos de los venezolanos? No, no es posible. Ese enroque tenemos que rechazarlo. Habló Enrique Márquez, también habló de política y habló de actualidad. Habló de Zapatero, por ejemplo, de su amistad con Rodríguez Zapatero. Dijo que a los amigos no se les niega, que Zapatero ha jugado un rol importante y que debería seguirlo jugando. Habló también de dejar los egos de lado, que en Venezuela tendríamos que caber todos. Habló de no querer ser candidato, aunque otros piensan que eso no quedó como tan claro, y que no volvería al Consejo Nacional Electoral, donde estuvo un tiempo, y donde muchos piensan que su experiencia pudiera ser importante. Habló de muchas cosas, hay que oírlo con detenimiento, mucho más de lo que acaban de oír, de contenido político. Quiero darle la bienvenida en esta parte del programa a Ivo Hernández, consultor internacional. Ivo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por recibirme, Idania. Usted tuvo la oportunidad de escuchar la rueda de prensa de Enrique Márquez y de resaltar algunos aspectos. ¿Con qué se queda? ¿Qué fue lo que allí se dijo? ¿Qué nos dejó la rueda de prensa de hoy? Bueno, lo primero es una cosa que puede parecer evidente para muchas personas, pero que no lo es en Venezuela, y es que vimos una rueda de prensa. Es decir, Márquez vino con una pieza retórica ya fabricada, ya preparada, pero donde se vio la foto en alta definición es cuando los periodistas empezaron a preguntar. Ahí es donde empezamos a saber las cosas ya directamente, porque al comienzo hubo cosas muy meritorias, como es este recuerdo a los presos políticos, a los desaparecidos, cosa que hay que puntualizar, muy importante, y otros elementos, pero donde los periodistas empezaron a hacer su trabajo, que es algo que en Venezuela desde hace décadas no se ha podido ver en forma prístina, pues ahí empezaron a darse las cosas. Y entonces él tuvo que decir cosas para las que no estaba preparado, como por ejemplo su amistad con Rodríguez Zapatero. Eso hace que el resto del discurso sea menos potable, ya que son figuras que tienen un peso específico dentro de Venezuela. Igualmente la mención que hizo sobre el presidente Petro. Dijo que además se iba a reunir con el presidente Petro, por cierto, que esperaba poder reunirse con él. El discurso preparado, que fue el que oímos parte de esto, bueno, es cuando se pontifica sobre la libertad y sobre todo esto que tiene su valor y nadie se lo quita. Pero digamos que en la dinámica política importan también las posiciones.
¿Por qué fue a Estados Unidos? ¿Por qué da esta rueda de prensa? Leí algún análisis, Ivo, de todo lo que se empezó a comentar, la escenografía, la bandera, el podium, en fin. Tenía un carácter, no sé cómo calificarlo, porque tampoco me gustaría descalificar a quien acaba de ser excarcelado, pero ¿no es hora como de tener posiciones claras? Bueno, fíjese, hay una cosa muy importante y esto lo puede saber mucho público, y es que en política no existen los espacios vacíos. En la medida en que el presidente electo y María Corina Machado han ido dejando espacios libres dentro de la opinión pública, la vieja política venezolana está reaccionando. Un poco vapuleada luego del 3 de enero por toda la sorpresa que ha implicado, ya vemos sectores reaccionando. Nadie puede olvidar que Enrique Márquez, y todos entendemos la situación muy difícil por la que pasó, fuera de ese tema, es un sujeto vinculado a la política venezolana desde hace décadas, incluso con fronteras muy débiles respecto al oficialismo. Entonces, hay que recordar que Un Nuevo Tiempo, que es un partido regionalista que con la debacle de Acción Democrática y Primero Justicia empezó a tener una proyección casi nacional, él estuvo muy metido en eso. Entonces, es un sujeto que trae ese bagaje y el discurso fue mucho eso. Lo más importante, sin embargo, fue una cosa que procuró decir de soslayo, es decir, tuve muchas reuniones en Estados Unidos y preferiría no hablar de ello. Y ahí están los dados cargados, porque estamos hablando de un sujeto que viene de la maquinaria electoral venezolana, que es precisamente cómo se mueven las fichas. Y es muy probablemente ese, entre otros factores, el que haya garantizado su pasaje y presencia en el discurso de la Unión Norteamericana. ¿Hay espacios vacíos? ¿Quién está dejando esos espacios vacíos? ¿Tendría que regresar María Corina Machado a Venezuela? Esa es una pregunta muy importante. Quienes estamos siguiendo el análisis del desarrollo de la política venezolana desde el 28 de julio, no podemos dejar de notar cómo reiteradamente se ha ignorado la presencia de la oposición venezolana en Washington. Vemos personas en Madrid que no entendemos muy bien por qué están allá y no se encuentran en Washington, en un gobierno que probablemente sea el más activo internacionalmente en décadas. Es decir, la geopolítica que estamos viendo con Donald Trump no se veía prácticamente desde Reagan. Es decir, estamos viendo una política Monroe 2.0, decisiones que se están tomando a una velocidad prácticamente inaudita y ninguna presencia importante de la oposición venezolana que se siente electa y que fue electa el 28 de julio. Entonces, es muy contradictoria la situación. ¿Qué queremos decir con eso? Venezuela es un país intervenido en estos momentos. Venezuela no es un país que camina sobre sus dos pies. Está siendo administrado y tutelado a distancia. Si no se ven cosas más difíciles es porque es muy hábil la intervención. Entonces, se están dando espacios vacíos en la medida en que no haya presencia. Muy probablemente Machado vuelva a Venezuela. Eso estaría bien, porque ya ella tiene la garantía de un gobierno de transición que no puede tomar las medidas arbitrarias que denuncia Márquez. Ese mundo se terminó y así tiene que entenderse. Ahora bien, punto aparte también, tiene que haber presencia en Washington de personas empoderadas, probablemente el presidente electo González o figuras de su calibre. Ahora, en Washington está María Corina, es decir, como representante, digamos, de esa oposición que condujo a Venezuela a un triunfo, lo que fue aquel 28 de julio. Márquez ha dicho que el 28 de julio cumplió su función, que tendríamos que ir a otra cosa. Eso es lo que está planteado, digamos que en las fases del gobierno estadounidense. Ir hacia un proceso electoral que legitime autoridades y que eso finalmente conduzca a una estabilización definitiva y a un desarrollo económico sostenible, porque sin legitimidad todo lo anterior finalmente no tiene cómo sostenerse. Sí y no. Cuidado con el punto, porque hay un énfasis extraordinario en la democracia. Y entiéndase, la democracia, cuando se le reduce a su mínima expresión, es simplemente la validación de instituciones mediante el voto popular. Ahora bien, en Venezuela no hay instituciones, no hay con qué. Y el problema, más que causal, es modal. Es decir, todos entendemos que por supuesto que tiene que haber unas elecciones. El problema es cómo llegamos a ese objetivo. Cómo están planteadas las cosas no se puede. El territorio venezolano institucionalmente
institucionalmente hablando, está minado y se conminó a estos sujetos que están metidos en un purgatorio, el gobierno encargado, que tanto puede subir a un cielo como puede bajar al infierno para que ellos desmonten las minas de ese campo que ellos mismos articularon. Es Rodríguez el responsable, justamente, Rodríguez, el señor Rodríguez, el que fue responsable del sistema electoral venezolano. Es decir, aquí se está hilando muy fino, más allá de lo que se pueda hacer evidente. Y lo están haciendo las personas que, repito, están interviniendo a Venezuela. Hay muchas fuerzas en juego en este momento. Claro, y es decir, el territorio está minado. Evidentemente, me quedo con esa frase. Pero hay que desminarlo. Sí. Es un proceso complejo, pero ¿está usted de acuerdo con los tiempos? Es decir, los Rodríguez son absolutamente hábiles y los normalizadores también. Y a ratos pareciera que juegan a lo mismo y que excluyen, o la idea es precisamente dejar por fuera a quien quiso devolver la democracia. Mire, eso no me atrevería a suscribirlo, insisto. Todo el mundo está de acuerdo en cuál debe ser la meta, lo que hay desacuerdos es cómo se va a llegar a ella. Y lo que puedo decir es que las instituciones venezolanas en este momento no tienen capacidad de soportar una elección. No hay esa posibilidad. No la hay ahora, no la hay en 6 meses y probablemente no la haya en un año. Es decir, aquí hay que seguir trabajando desde las bases y desmontando figuras como este fiscal que fue denunciado por Márquez apropiadamente, un sujeto que supuestamente iba a defender los derechos humanos y no defendió para nada y fue cómplice de muchos crímenes. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Que no se trata solo de la legitimidad. Hay toda una tesis que dice, no, para que haya una evolución económica, tiene que haber una legitimidad. Mire, quien dice eso come 3 veces al día. Y hay muchas personas en Venezuela que todavía no lo logran. Aquí lo primero que hay que hacer es rearticular de alguna manera la producción. Y se está haciendo con el sistema petrolero, que está increíble, pero está reviviendo de una caquexia enorme como estaba y está reviviendo y empezando nuevamente por sus caminos. De allí, lentamente se puede rearticular la economía. Sin eso no hay país. Caracas no es Venezuela y Caracas está viviendo una situación bastante particular. El resto del país la ha pasado mucho peor y eso hay que entenderlo. Repetimos, probablemente el plan de Rubio apunte hacia eso. Hay que solidificar la situación. Y un punto final, no se nos olvide, lo que vimos en Guadalajara con este narcotraficante Mencho es solamente una muestra de cosas que pudieran suceder en Venezuela donde hay muchas más armas que lo que tiene ese Jalisco Nueva Generación. Entonces aquí hay que moverse con pie de plomo y mucha seguridad. Es decir, o traduciendo lo que usted señala y lo que recuerda Rubio cada vez que habla, como su intervención en CARICOM hablando de Venezuela. Recordarnos siempre, han pasado 2 meses, esto es una línea de tiempo, hay un plan, tengan paciencia, vamos a llegar. ¿Va bien? Y además, correctamente, muy bien enunciado, y además no solamente eso, tenemos además el fantasma de Irak. El problema de Venezuela actualmente es que lo que se está viviendo no tiene antecedentes directos. Esto no son las transiciones de gobiernos militares a democracias como las hemos tenido. No, esto se parece más a Alemania después de la guerra, Japón después de la guerra, Irak como ejemplo negativo, donde vino a Paul Bremer y sacó aquel decreto número 2 y quitó rápidamente todas las Fuerzas Armadas, todas las fuerzas policiales. ¿Qué pasó? Que esa gente tenía un conocimiento específico y cruzó la acera y se fue al terrorismo. Entonces Venezuela también no puede olvidar Venezuela que el chavismo ha tenido durante décadas un reparto de armas a grupos paramilitares de todo tipo y que esto hay que manejarlo con mucho peso específico, insisto, porque lo de Venezuela hasta ahora, van 2 meses, si sigue así va muy bien. ¿Cuánto tiempo para que haya elecciones? Es pronto para decirlo. Hay que trabajar en la reconstrucción del país más que en la repartición del país. Ok, pues quiero agradecer a Ivo Hernández, consultor internacional, por estar con nosotros estos minutos. Gusto tenerla en el programa, no será la única vez. Gracias por la invitación.